El pasado 5 de febrero del 2011 se registraron 2 avistamientos de flotillas ovni. La primera fue en la Ciudad de México a las 8 de la noche con 43 minutos sobre la calzada de Tlalpan, donde Daniel Carmona avistó esta flotilla compuesta de más de 20 esferas que emanaban una luminosidad blanca y que parecían tener a las orillas un halo rojizo, como lo podemos observar. Daniel se encontraba cerca de la estación del metro Viaducto, que tenemos como punto de referencia, así como algunos edificios de la zona, cuando vio a estos objetos que se desplazaban lentamente por el cielo del Distrito Federal a baja altura. En el Reino Unido están desclasificando archivos en torno a presuntos avistamientos y contactos del tercer tipo. Checa la historia. Queremos que vengan con nosotros. Son las palabras que aparentemente dijo un extraterrestre a un par de jóvenes británicos. Este es solo uno de 800 casos que acaban de ser publicados por el gobierno británico. Los archivos que enumeran estos avistamientos cubren 15 años, desde 1981 hasta 1996. Muchos de estos ovnis fueron observados en 1996, año en que salió la película Día de la Independencia, donde extraterrestres invaden la Tierra. Esto puede ser visto de 2 maneras: que el público se sugestione o que gracias a películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, por ejemplo, se acerquen a las autoridades a contar sus extrañas experiencias sin temor a que se les tome por locos. El año 1961 y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito y lo hizo también a un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín del Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana,
a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí. Y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan 23, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y le pegó al Papa, y yo continúo hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron juntos a través del jardín y miraban hacia el cielo. El Vaticano vuelve a ratificar la existencia de la vida extraterrestre, al menos su aceptación. Usted recuerda, en mayo del 2008 se dio la noticia, fue ratificada en octubre del 2009 y ahora nuevamente vuelven a decir que la Iglesia está a favor de que se acepte la existencia de la vida en otros planetas. Fernando Correa. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís ya hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Sí, ya hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta es una declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que en mayo del 2008 realizó la afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Así fue publicado en el periódico oficial del Papa, cuyo astrónomo en jefe, respecto al fenómeno ovni, señaló: son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir. El astrónomo del Papa también habló de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas, y es posible que en esta estrella haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. Después, en octubre y noviembre del 2009, por primera vez en el Vaticano, en el Observatorio de Castel Gandolfo, se llevó a cabo un congreso de astrobiología. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La noticia fue presentada por Telegiornale 5. Al centro del convegno l'astrobiologia, la scienza che studia per l'appunto nuove forme di vita fuori dalla Terra.
E tra molte dotte discussioni, padre Funes, direttore della Specola Vaticana, non si lascia scappare la battuta immaginando un incontro tra uomini ed extraterrestri. Un interessante scambio di culture e civiltà, dice, come quando gli americani hanno incontrato gli europei. Durante el Congreso de Astrobiología, Benedicto XVI aprovechó para pedir perdón por el trato que le dieron en el pasado a Galileo Galilei. Y luego el Papa deseó mucho éxito en estas labores a sus astrónomos, que ahora llevan su bendición en vez de su censura. La postura del Vaticano es claramente de apertura respecto al fenómeno extraterrestre, adecuándose así al ritmo de los tiempos. Una postura que nos hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada. En el pasado, la Iglesia censuró esta búsqueda científica. Ahora en el Vaticano la postura es diferente. Es de investigación y de apertura respecto al fenómeno de los seres extraterrestres. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa.